Muy buenos días, jóvenes, tengan todos ustedes. Pues hoy resolveremos el problema número 10 de la tarea número 3, problemario sobre la aplicación de la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados como tal. Bueno, vamos a resolver este problema número 10. Está en las diapositivas, obviamente está en los archivos tanto PDF como Word que están en la tarea, pero por cuestiones de tiempo pues voy a omitir la escritura, la redacción como tal del texto y pues voy a dar lectura como tal nada más. Problema número 10 menciona lo siguiente: calcule los cambios en la energía interna delta U, ahí lo vemos, su mayúscula, y en la entalpía delta H para 1 kilogramo de agua cuando se evapora a la temperatura constante de 100 grados Celsius y a una presión constante de 101.33 kilopascales. Los volúmenes específicos del agua líquida y de su vapor en estas condiciones son 0.00104 y 1.677 metros cúbicos por kilogramo. Para este cambio se agrega al agua una cantidad de calor de 2256.9 kilojoules. Regresando al problema, después de esta lectura, sabemos que nos pide calcular los cambios en la energía interna total, o sea, que resulten solamente unidades de energía, y de igual manera los cambios en la entalpía, y la entalpía simplemente pues también nos lo solicita en unidades de energía. Ambas dimensiones, ambas propiedades termodinámicas pues nos lo solicitan en kilojoules como tal. Pues bueno, aquí tenemos un esquema. En el estado inicial contiene agua líquida que está a una presión, como lo voy a denotar como presión 1, de 101.33 kilopascales. Un volumen específico es V minúscula de 0.00104 metros cúbicos por cada kilogramo. La masa 1 es igual a 1 kilogramo de agua líquida y la temperatura es de 100 grados Celsius. Estamos en este estado inicial. Para cambiar el estado final, primeramente se le va a aplicar calor. Aquí vemos este símbolo como tipo triángulo y rellenado, pues significa, posteriormente, para evitar ya escribir qué significa este símbolo, es aplicación de calor al sistema. Y se le agrega un calor de 2256.9 kilojoules. Después de determinado tiempo se expande el agua líquida, cambia de fase, cambia de estado de agregación de la materia, es decir, pasa del estado líquido al estado gaseoso como vapor. No nos menciona si es vapor saturado, si es vapor sobrecalentado, etcétera. Lo vamos a dejar como tal, como vapor. Más adelante vamos a explicar qué es eso de vapor saturado y vapor sobrecalentado. Tenemos como estado inicial, pues se mantiene tal cual la presión 1 y la presión 2 es de igual manera, es una constante, 101.33 kilopascales. Es decir, que este es un proceso isobárico que se mantiene a la misma presión. Y puedo decir que la presión 1 es igual a la presión 2. Por lo tanto, esto es igual, lo voy a denotar como presión, como P mayúscula. Y puedo ponerle como subíndice CTE, que significa presión constante. Y la presión constante pues tiene un valor de 101.33 kilopascales. Lo que sí se modifica es la variable del volumen específico, y lo representamos, recuerde, con V minúscula, es igual a 1.673 metros cúbicos por cada kilogramo. La masa como tal permanece constante, por lo tanto puedo decir masa 1 es igual a masa 2 y por lo tanto es una masa constante, y esto es igual a 1 kilogramo. También observamos que la temperatura permanece constante, 100 grados Celsius, por lo tanto puedo resumir que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, y esta es una temperatura constante cuyo valor es de 100 grados Celsius.
Pues bueno, tenemos todos los datos ya para resolver nuestro problema. Nos pide calcular lo que son los cambios en la energía interna total. Recuerde, cuando me refiero a total es que simplemente como objetivo, como resultado es obtener simplemente unidades de energía y también obtener los cambios en la entalpía, esta nueva propiedad termodinámica que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con el volumen y que tiene que ver con la energía interna como tal. Y si ustedes repasan sus apuntes del día de ayer, el día viernes 29 de mayo, observarán que cuando tenemos, en este caso, si ustedes recuerdan, teníamos que dos expresiones matemáticas en las que nos mencionaba qué ocurría con la primera expresión, o la expresión matemática de la primera ley de la termodinámica aplicada en sistemas cerrados, era que los cambios en la energía interna total es igual al calor más el trabajo. Y si ustedes van recordando, simplificamos una parte, esta expresión la simplificamos que cuando no ocurría trabajo, pues simplemente los cambios en la energía interna total es igual al calor, siempre y cuando el proceso sea volumen constante. Solamente se va a aplicar cuando sea un proceso a volumen constante. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ver bastante con el cambio de la frontera, una frontera móvil, es decir, un desplazamiento del volumen, ya sea un aumento de volumen o ya sea una disminución del volumen como tal, una expansión o una compresión, va a depender, pero solamente esta ecuación se va a utilizar en ese caso cuando tengamos un volumen constante, cosa que no ocurre aquí, porque el volumen específico como tal, pues sí es variable, sí cambia del estado inicial al estado final. Entonces esta expresión matemática, esta ecuación no la podemos utilizar en este momento. ¿Por qué? Porque como tal no hay un volumen constante. Recordemos la otra expresión. Si los cambios en la energía interna total es igual a una nueva propiedad termodinámica que es la entalpía como tal. Si ustedes recuerdan dentro de sus apuntes, solamente en ese caso pues se va a aplicar esta fórmula. Bueno, en realidad es calor, ¿sí? El calor es igual a los cambios en la entalpía cuando tenemos una presión constante como tal. Vuelvo a corregir, en realidad no era energía interna, cambios en la energía interna total, sino que el calor es igual a los cambios en la entalpía cuando tenemos un proceso a presión constante, es decir, un proceso isobárico. Pues en este caso, pues efectivamente tenemos un proceso a presión constante, es decir, que se mantiene siempre a 101.33 kilopascales. Pues por obvias razones vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Esta por el momento y por este día y en este problema específico no la vamos a utilizar porque no tenemos un volumen constante. Y pues vean que todo esto va surgiendo, va partiendo de la expresión matemática de la aplicación de la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados. Por cuestiones de espacio pues voy a proceder a borrar, espero que hayan tomado nota de estos esquemas, de estos sistemas cilindro-émbolo. Recuerde que denoto con líneas punteadas continuas por lo que es la frontera, pues es una frontera móvil, una frontera imaginaria que obviamente pues en este caso hubo una expansión como tal. Voy a borrar esta parte de aquí, espero que hayan tomado nota. Pues bueno, el calor que se le aplicó a nuestro problema pues tiene un valor de 2256.9 kilojoules. De acuerdo a esta expresión, y que sí cumplimos con esta condición de que la presión sea constante, por lo tanto los cambios en la entalpía pues es igual a 2256.9 kilojoules, efectivamente. Entonces pues así de fácil y así de sencillo, en este caso se obtuvo el valor de la entalpía, que es este,
debido a esta expresión. ¿Por qué? Porque es igual al calor, y el calor que tenemos tiene un valor de 2256.9 kilojoules. Ahora pues resta calcular lo que es la energía, los cambios en la energía interna. Y de acuerdo a la expresión para la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados, los cambios en la energía interna total pues es igual al calor más el trabajo. En este caso sí va a ocurrir trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos pues una presión constante como tal, y a su vez tenemos dos diferentes valores para el volumen específico. En este caso el trabajo, ¿cómo lo vamos a calcular? Este primer término del calor pues ya lo tenemos, ¿no? Su valor ya lo sabemos, que es de 2256.9 kilojoules. La incógnita hasta este momento pues es el trabajo, y el trabajo lo vamos a calcular de la siguiente manera. El trabajo es igual a menos, en este caso tenemos una masa menos la masa por la presión. La masa es una constante y la presión también es una constante como tal. La integral definida del diferencial de volumen específico, que lo voy a denotar como V minúscula, V minúscula 2, o sea, volumen específico 2 final, o volumen específico 1, o volumen específico inicial. Si recuerdan, ¿por qué tenemos este es para cuando obtenemos un volumen específico? Cuando tuviésemos volúmenes totales, es decir, simplemente unidades de volúmenes, pues tendríamos la siguiente expresión: el trabajo es igual a menos la presión del diferencial de volumen. Volumen total 2 y volumen total 1. En este caso no es necesario multiplicarlo por alguna masa o por algún número de moles. En este caso no es conveniente. Este es para aplicarlo en un trabajo total, cuando simplemente nos dan en unidades de energía. Y este también es un trabajo total, pero tengo que aplicarle pues ya, o sea, multiplicarlo por una masa. En este caso la masa se mantiene constante, o por un número de moles. Y bueno, sustituyendo los valores, esto es igual menos, ¿sí? Menos la masa, sabemos que es 1 kilogramo, por la presión, que es una constante, que es 101.33. Bueno, lo voy a hacer acá abajo para que quepa todo y lo vean ustedes. Esto es igual a menos 1 kilogramo por la presión, que es una constante de 101.33 kilopascales. Ahora sí vamos a, recuerden, ya integrado esto, pues sería menos la masa por la presión total por la diferencia del volumen específico 2 menos el volumen específico 1, o que esto lo podemos abreviar simplemente con el operador diferencial delta de volumen específico, ¿sí? Pues es una diferencia como tal. Recordemos que el volumen 2 pues tiene un valor de 1.673 menos el valor inicial del volumen es de 0.00104 metros cúbicos. Es factor común, es unidades común por kilogramo. Si son buenos observadores, kilogramo entre kilogramo se cancela como tal, esa unidad de masa se cancela. Y pues bueno, hay que hacer la operación nada más. Hay que hacer 101.33 por 1.673. Bueno, hay que hacer primeramente esta resta: 1.673 menos 0.0104, y aquí les da un valor de 1.673
1.67196 metros cúbicos, ¿sí? Ya lo multiplican por los kilopascales, por 101.33 kilopascales, pero bueno, va a dar negativo, y es lógico porque está ocurriendo una expansión. El sistema está realizando trabajo por sí mismo, o el trabajo es efectuado por el sistema. Entonces sí es correcto que sea menos 169 punto, y el menor número de cifras decimales pues tiene este valor. Vamos a tomar en cuenta dos cifras decimales, .42 ya redondeado, kilopascales por metro cúbico. Y esto es igual, ya lo hemos visto en videos anteriores, que kilopascales por metro cúbico se hace el análisis de unidades unitario y se va a obtener como menos 169.42 kilojoules en unidades de energía. Y bueno, de tarea les dejo el análisis unitario o por unidades de kilopascales por metro cúbico, ¿sí? Pues bueno, ¿qué procede por ahora? Voy a borrar la parte de arriba para ya ahora sí nada más sumar. En este caso se va a restar este término, y ahora sí ya obtendremos los cambios en la energía interna total. Borro esta parte de arriba. Y bueno, pues tenemos que los cambios en la energía interna total, o sea, delta U mayúscula, es igual al calor más el trabajo totales. Y esto es igual, el calor, recordemos que tiene un valor de 2256.9 kilojoules. En este caso, menos 169 lo voy a redondear a 4. ¿Por qué? Porque pues aquí es un solo decimal. Nada más puedo sumar o restar pues con un decimal, una décima pues, nada más. .4 kilojoule. Hago esta operación y obtengo, voy a hacer esa resta, 2087.5 kilojoules. Pues bueno, ya encontramos los valores que nos solicitaron. Estos son los cambios en la energía interna total. Ya obtuvimos también como tal el valor de la entalpía, los cambios en la entalpía, y la entalpía pues es igual al calor cuando hablamos de un proceso isobárico, es decir, un proceso a presión constante como es en este caso, y obtuvimos un valor igual de 2256 kilojoules. Pero cuando hablamos de un proceso isobárico, quiero aclarar, es decir, pues a presión constante. Pues bueno, alumnos o videntes en YouTube, pues ya resolvimos lo que se nos solicitó en este problema. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, comentario, pues me lo hacen saber, ¿sí? Tanto en YouTube como en Classroom como en Moodle. Y pues bueno, no me queda más que decir que tengan un excelente día. Hasta pronto.